Buenas noches, muchachos. Por teléfono. O- 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 Buenas noches. Voy a iniciar la sesión observando que no se han conectado algunos, pero sí lo tengo que hacer. El día de hoy, muchachos, voy a presentarles lo que es la asignatura, ¿verdad? La tercera sesión de redacción de informes técnicos. Por situaciones de salud no me logré conectar ese día, para que por responsabilidad desarrollar la sesión. Entonces, siempre continuamos trabajando ya iniciamos meramente con lo que es la segunda unidad, donde vamos a determinar cada uno de los pasos para iniciar una investigación documental. El objetivo que pretendemos con esta sesión, jóvenes, es explicar los pasos fundamentales en la selección y delimitación de temas para la realización de investigación. En la clase pasada, del domingo anterior, nosotros estuvieron, más bien ustedes trabajaron en una línea de tiempo perdón, en una lluvia de ideas, donde ustedes presentaron diversas, y esas temáticas que ustedes iban a presentar, iban a seleccionar uno, porque esa es la idea para ir determinando cuál es el tema que van a seleccionar. De igual forma, sabemos, ¿verdad?, que ese tema que ustedes seleccionan es el que va a quedar predominando para el desarrollo de su investigación documental. Entonces, pasos para iniciar una investigación documental dentro de los contenidos a desarrollar. Tenemos de igual forma la etapa de planeación, la selección y delimitación del tema, redactar planteamiento del problema y redactar objetivo. En base a eso era lo que se iba a desarrollar el día domingo de la clase anterior. Les pido, ¿verdad?, el que no se logre conectar el día de hoy, por favor, visualizar lo que es la reposición de la clase de forma virtual. Posteriormente, pues vamos a trabajar que es la presentación que siempre llevo al aula, al salón, y es cómo redactar un planteamiento del problema. ¿Cómo redactar el planteamiento del problema iniciando una investigación? Buenas noches a la persona que se conectó. Dentro del planteamiento del problema sabemos que hay diferentes tipos, ¿no?, de interrogantes o ideas que nos van a mente y vamos pensando, ¿verdad?, en qué es la que vamos a seleccionar meramente. Entonces, para ubicarnos dentro de lo que es la clase como tal, vamos a ver lo que es la segunda diapositiva, la tercera diapositiva. Entonces me dice en la tercera diapositiva que de investigación es aquel plan que se va a definir de forma concreta y vamos a indagar información sobre la investigación a realizar. Ahí vamos a encontrar específicamente todas las características básicas de un proyecto, más bien el tema que vamos a elegir. Esto lo plantea de acuerdo a lo que eh, plantea específicamente Sabine, y aquí estoy aplicando norma APA.
De manera general, se puede decir que un proyecto de investigación o un documento más amplio es más amplio que un proyecto. Y verdaderamente consiste en lo que es la descripción de un estudio que se pretende realizar el investigador, es decir, expresa lo que se va a investigar y qué forma lo haremos, o más bien de qué forma se podrá realizar la investigación. Lo que es el planteamiento del problema y la formulación del problema, vamos a iniciar determinando y aclarando lo que es el problema. Un problema es todo aquello que se resuelto. Yo siempre les he dicho en el aula que una investigación se realiza para resolver un problema existente en un lugar X. Siempre hacemos una pregunta o un interrogante, probablemente nos planteemos alguna hipótesis sobre lo que no sabemos o desconocemos. Lo que se pretende es encontrar una respuesta, un nuevo conocimiento que se obtiene mediante el proceso. Por lo tanto, se afirma que un problema es toda aquella situación en la cual existen algunas dificultades que van a permitir resolver un problema existente. Puede ser una causa que es preciso determinar, cualquier pregunta que requiere una respuesta. También está encaminado a resolver una pregunta aplicando el método científico, lo que son los pasos del método científico. De igual sea que todo tema que no ha sido investigado o no explorado, por lo general siempre va a tender a una motivación que es parte, ¿verdad?, de lo que nosotros nos proponemos como investigadores. Luego tengo acá lo que es el planteamiento del problema. Hola Guillermo, mucho gusto, gracias por tu conexión. La primera fase del planteamiento del problema comienza con el descubrimiento e identificación de la situación objeto de estudio, ubicándolo en un contexto. Eso va a permitir comprender el origen del tema, o más bien el origen de la investigación. ¿Qué relaciones o incógnitas nos van a permitir responderlo? ¿Cuál es la finalidad que tiene o presentar un planteamiento del problema? Dice que el fin, la redacción es el informe escrito donde se debe incluir o tomar en cuenta primero una introducción, que es donde nosotros de una manera presentamos de forma general lo que es el tema que vamos a desarrollar. Vamos a presentar rápidamente lo que contendrá todo el trabajo de investigación, va a describir la realidad o el objeto de estudio, partiendo de lo general a lo particular o lo específico, de lo macro a lo micro. Igual también se pretende explicar la situación actual, qué elementos son aquellos que van a sustentar o qué elementos teóricos van a sustentar el problema, la descripción concreta del problema y la relevancia del mismo. Todos esos aspectos son importantes en el momento en que nosotros seleccionar un tema. Cuando nosotros seleccionamos un tema, lo hacemos con el fin de resolver un problema existente en un lugar X, como les mencionaba. En el caso de ustedes, sabemos que van a presentar una investigación enfocada a la carrera de ustedes, porque eso es lo que se pretende. Sabemos que es documental, porque es meramente documental, no va a ser como lo es en metodología, pero sí tenemos que resolver un problema X. Lo que es la formulación del problema, vamos a determinarlo según lo que plantean varios autores. Algunos autores emplean diferentes términos, planteamiento y formulación del problema. Algunos les dicen planteamiento, otros les dicen formulación del problema, otros les dicen incluso, que no aparece acá, descripción del problema. Pero es importante qué es lo que diferencia el uno del otro. Para tales efectos, la formulación de un problema exactamente consiste en la presentación de una oración del mismo, es decir, reducir el problema a términos concretos, de forma explícita, claros y precisos. ¿Quién lo expresa esto? Tamayo, un investigador, ¿verdad?, que lo pretende y lo escribe en el año 1990, Metodología de la Investigación, en la página 169. Como luego dice, también el planteamiento del problema es aquello concreto que nosotros pretendemos acerca de una pregunta precisa, y lógicamente cuando hacemos un planteamiento del tema o planteamiento del problema, describimos de alguna manera el tema que vamos a elegir. Cuando presentamos un tema lo debemos delimitar. Luego tenemos en cuanto a espacio, tiempo y población, si fuera el caso. También lo plantea respetando las normas APA y respetando la autoría de quien lo dice Fidia y también Arias en el año 2006 en el página 41. Como producto de esa reducción de términos, diría yo,
Se sugiere la elaboración de una o varias preguntas. Estas son las preguntas directrices o también las preguntas o hipótesis que nos planteamos. Que reflejen con claridad los aspectos desconocidos. ¿En base a qué se van a redactar esas preguntas? En base a cada objetivo que se plantea. Se reflejan con claridad los aspectos desconocidos que marcarán el inicio de la investigación. Además, dice que se deben de plantear de forma interrogativa. La formulación del problema puede adoptar también la forma activa. Ejemplo, en forma interrogativa. Entonces aquí lo hacen a través de preguntas. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad X? ¿Ya? Esto es en forma interrogativa, en forma de pregunta. En forma declarativa significa en un enunciado. Determinación, yo le quitaría, porque siempre me ando quitándole frases de más. Determinación de factores, diría yo, que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre. Estaría los. Determinación de factores sería, no los. Es corrección de redacción. Bien. Luego tengo acá, en los dos ejemplos anteriores y luego se retoma lo que presentan cada uno de los ejemplos, se puede apreciar que estos cumplen con las siguientes condiciones indispensables para la formulación de un problema. Uno, expresiones que implican juicios de valor, bueno, malo, mejor, entre otros. No sé, Guillermo, si en algún momento vos recordás que yo les dije que nunca se puede colocar la parte negativa. Si yo digo mala administración en una empresa X, Sí, sí, me acuerdo. ¿verdad que lo recuerda? Entonces, nunca Sí. se debe de utilizar este tipo de palabras, y aquí lo dice. No originan respuestas tales como sí o no, porque prácticamente es como que ya la investigación se haya realizado, pues la verdad es que no se ha hecho, sino que en ese momento la estamos planteando. Entonces, están delimitados en cuanto a tiempo, espacio y población. Entonces, el tiempo es cuándo lo vamos a hacer, el espacio es dónde lo vamos a hacer y la población es con quiénes lo vamos a ejecutar el tema. Por eso siempre se busca, ¿no? En qué vamos a trabajar, si son las áreas contables, administrativas, qué sé yo. Entonces, debemos de determinar el tiempo, cuándo, el espacio, dónde, y la población, con quiénes. ¿Quiénes van a ser nuestros informantes, verdad? Para poder resolver el problema. Porque, de hecho, si tenemos que aplicar algunos instrumentos, pues es bueno saber con qué población vamos a contar. Luego tengo acá la formulación de los objetivos, algo muy importante. Dice que los objetivos son todos aquellos que nos van a dirigir todo el proceso de la investigación. Pasos para la formulación de los objetivos. Fíjense que esta clase es súper importante. Lamentablemente, pues yo me sentí mal ese día, pasé mal del estómago desde la noche anterior, pensé que iba al siguiente día y no fue así, pues lamentablemente no iba a llegar así, por eso no llegué. Sí se les desea preguntar. Profe, es que yo tengo una consulta. Sí. Solo hay una tarea, ¿verdad? Hasta el Que es la momento que... llevamos dos. La primera tarea que ustedes me iban a entregar y la segunda tarea es lo que iban a presentar ese día. Porque recuerden que ese día ustedes hicieron en la clase una lluvia de ideas y en cada una de las lluvias de ideas ustedes iban a plantear problemáticas. Entonces, luego iban a seleccionar uno de las preguntas, de los temas que eligieron, los que fueron 5, iban a elegir uno y me iban a justificar el por qué eligieron ese. Esa es la segunda tarea. Bien. Para esta sesión no va a dejar tarea, ¿verdad? Voy a revisar si la tenemos en la plataforma, porque yo de hecho siempre dejo una. Yo les he dicho que en el plan de clase al final aparece. Pero lo vamos a revisar y yo les aclaro, no se preocupen. Gracias. Sí, luego la relación de los objetivos. Como les mencionaba, los objetivos son aquellos que me van a guiar todo lo que es el proceso de investigación. Dice que lo primero que yo debo de tomar en cuenta para formular un objetivo es delimitar el tema de la investigación. El paso 2 es escribir las preguntas que espera contestar. En base a las preguntas que espera contestar, pues lógicamente, ya le reenvío el link. Porque me le están pidiendo que reenvíe el link. Ya. Entonces,
Escribir las preguntas. Las preguntas prácticamente son los objetivos específicos y luego tenemos redactar los objetivos a partir de las preguntas. Primero redacto preguntas y luego redacto los objetivos. Entonces, el tema significa determinar las características de la población que va a ser beneficiada, o sea, a quién va a ir dirigido mi enfoque de investigación. Por eso dice características de la población beneficiaria del plan de becas. Un ejemplo, aquí les están presentando un ejemplo. Luego dice escribir las preguntas. ¿Cuál es el número de becarios según las distintas regiones del país? Será la procedencia de la población becaria considerando el sector educativo. ¿De dónde proviene la población becaria considerando el estrato social? Entonces, en base a cada una de estas preguntas, vamos a redactar los objetivos. Y si ustedes visualizan, los objetivos están enfocados con verbos en infinitivo, ¿verdad? Determinar, conocer e identificar. Entonces, dice objetivo. Respondiendo a la primera pregunta, determinar el número de becarios según las distintas regiones del país. Esa es una pregunta directriz que me conlleva a trabajar lo que es el objetivo. Luego dice el segundo objetivo, que fue retomado de la pregunta. Conocer la procedencia de la población becaria considerando el sector educativo. Si usted que cambie, aquí tenemos los pronombres interrogativos y aquí tenemos los verbos en infinitivo. Miren, observen. Luego dice, ¿de dónde proviene? Entonces, aquí es, este signo no debería de estar ahí. Identificar la procedencia de la población becaria considerando el estrato social. Este ejemplo les va a servir para guiar todo su proceso de investigación. Ustedes tienen duda, pues de hecho esto lo voy a retomar el próximo domingo, si Dios quiere, o más bien dentro de pasado mañana, que ya lo vamos a ver, por si tienen alguna consulta más o aclaración. ¿Qué elementos debemos de tomar en cuenta cuando nosotros vamos a redactar un planteamiento del problema en investigación? Dice que uno de los criterios importantes es determinar cuál es el problema. Estar claro, cuando el problema es específicamente cuál es. Podrán haber muchos problemas, pero específicamente qué es lo que yo quiero resolver. Luego tengo el segundo criterio, es formular el problema prácticamente cuando hablo de formular es determinarlo en forma clara, ¿verdad? Que sea específico, que sea comprensible, qué es lo que pretendo yo. Y luego vienen los objetivos de la investigación. Miren que aquí en este elementos del planteamiento del problema ni siquiera he hablado del tema. Primero el problema, luego la formulación del problema, luego los objetivos, pero dentro de la terminación del problema, yo tengo que ir determinando cuál es el tema general y luego el tema delimitado, como ustedes lo conocen. Posteriormente, tengo que trabajar lo que son los objetivos de la investigación que ya miraron de dónde salen. Luego, justificar la justificación de la investigación. La justificación se hace en base a varios criterios. ¿A quién va dirigida? ¿A quién le va a servir esta investigación? ¿Qué fines tiene? Si tiene fin social. Hay varios tipos de justificación que lo vamos a para que ustedes determinen. Justificación teórica, justificación práctica. ¿Ah? Esas tienen que ir bien delimitadas en el momento en que vamos a redactar la justificación. Hasta el momento lo único que les estoy pidiendo, que lo deberían de haber presentado el domingo pasado, es la justificación del por qué eligieron este tema. Esa es la primera parte, estar claro. Y es donde lo que yo, Dios mediante. Luego tengo que determinar cuáles son las limitaciones que yo tengo, los límites que probablemente pueden incidir en que yo no realice la investigación tal cual quiero. Pueden ser las limitaciones, pueden ser económicas, las limitaciones pueden ser temporales, las limitaciones pueden ser personales, en base a los límites que probablemente o se me puedan presentar en el proceso de la investigación. Incluso las limitaciones pueden ser la muestra, pues que a lo mejor la muestra que yo seleccioné no me quiere colaborar, podría ser. Esa es una limitación de la investigación. No sé si hasta donde voy tienen preguntas ustedes. Tengo 10 personas presentes. No sé si alguien del público desea consultar algo, está claro lo que he venido explicando, porque de hecho ya vamos a ir trabajando esta parte en proceso y es parte del primer examen, entonces por eso necesito que me pregunten para aclarar. Yo no tengo preguntas, profe. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, aquí tengo un chat.
Celeste Garay presente. ¿Alguien más? No, nadie tiene pregunta, perfecto. Entonces dejo de compartir y me voy al material complementario que tenemos que ver dentro de la clase. Ahí están. Ustedes dirán, ¿de dónde van a salir esos objetivos que la maestra está hablando? Aquí están. Los objetivos, existe una taxonomía de Bloom como se le conoce. La taxonomía de Bloom tiende a dar a conocer los objetivos generales y los objetivos específicos. ¿Qué verbo yo puedo tomar en cuenta? De hecho, para poder seleccionar cada uno de los verbos, pues lógicamente estos verbos tienen que tener correspondencia con el tema. Más bien me pueden ayudar a guiar qué es lo que yo quiero, porque recuerden que los objetivos son las metas a seguir o las propuestas que estoy haciendo para poder desarrollar mi investigación. Dice, paso 2, pasos para iniciar una investigación documental, taxonomía de Bloom. Hay que dejar claro, dice, que un objetivo lo que hace es decir que pretende esa investigación y de alguna manera se los he venido diciendo con mis propias palabras. Esos son mis propósitos. ¿Qué utilidad tienen los objetivos? Dice que estos nos van a guiar, nos van a dar pautas de lo que debemos seguir. Son guías de trabajo que se deben ejecutar. Todos los objetivos que nosotros planteamos al final de la investigación tienen que alcanzarse, porque es la meta. Si usted no cumple con los objetivos, pues prácticamente la investigación se le va a caer, porque no cumplió con lo que usted tenía previsto. Ahora, los objetivos, de los objetivos vamos a sacar un cuadro que se llama operacionalización de las variables. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. En el cuadro de operacionalización de las variables, vamos a sacar, ¿de dónde va a salir? Va a salir de los objetivos. Esos objetivos me van a organizar lo que es la parte teórica, lo que es el marco teórico. De esos objetivos voy a ver qué son las variables, hablándoles en términos matemáticos. Son aquellos que debo despejar y no tengo claro, ¿no? Entonces, o lo que yo más bien quiero buscar. Entonces, esa información es la que va a sustentar toda la investigación que ustedes van a realizar. Entonces, son importantes los objetivos. De ahí van a sacar también lo que es el marco teórico. Luego me dice, evita duplicar los esfuerzos. Claro, si yo pretendo, o más bien estoy claro con los objetivos, o lo que yo pretendo alcanzar, o no me van guiando hacia donde yo voy, estamos mal. Entonces, por eso dice, evita duplicar los esfuerzos. Me van a ayudar a delinear la forma en que se lleva a cabo cada una de las actividades y su orden. ¿Qué es lo que quiere decir esto acá? Dice que las actividades que yo vaya ejecutando se van a ir ejecutando en orden, ¿verdad? Cada una de las subtemas. Cada uno de los subtemas me va a ir guiando lo que es la parte teórica o los postulados teóricos que van a sustentar mi investigación. Luego tengo, tome en cuenta, dice acá, antes de crear un objetivo, estas consideraciones. Uno, deben de ser claros. Dos, deben evitar desviarnos del proceso de investigación. Si yo los tengo previsto y son mi guía, estos no me pueden desviar de lo que yo estoy desarrollando. Deben ser alcanzables. Deben ser medibles. O sea, lo que yo me he propuesto como objetivo, los tengo que alcanzar. Deben ser medibles, me van a ir midiendo todo el proceso de investigación. Siguiente, deben tenerse en cuenta durante todo el proceso investigativo. Luego dice, deben de ser congruentes entre sí. Fíjense que cada uno de los objetivos que ustedes se planteen deben de interrelacionarse. O sea, en base al mismo propósito que es mi tema. Eso significa, hablando, que la investigación, si yo voy trabajando en orden, objetivos, me van a mantener lo que es la unidad. La unidad es no salirse del tema, mantener en la misma congruencia lo que yo estoy trabajando. Por eso dice, deben de ser congruentes entre sí. ¿Qué es la taxonomía de Bloom? Vamos a conocerla. Dice que es una clasificación de los objetivos acorde a diferentes niveles del ser humano. Cuando habla de niveles cognitivos, el nivel de conocimiento que debe poseer el ser humano, que son establecidos por Benjamin Bloom. Parte de los más básicos a los más complejos, partiendo de lo que es lo general a lo particular, diría yo. Luego habla, para ello se debe indicar que se debe de llevar coherencia, es lo que yo les decía, debe ser coherente, iniciar en objetivos específicos
con verbos de conocimiento básico y de ahí subir hasta los más complejos. Es decir, no podemos usar el verbo explicar, que es de categoría de análisis, sin antes no usar de categoría de conocer. Conocer, comprender y aplicar, que nos pueden llevar a poder explicar a través de todo ese proceso. Observa bien, ¿qué quiere decir aquí? Que debemos de analizar cuál es el verbo idóneo para poder desarrollar nuestro tema y trabajar la parte cognitiva y luego llegar a lo más básico. Eso es lo que dice. Luego me dice por acá, autonomía. Como ya se indicó, este debe ser coherente. Para ello, se debe de iniciar usando verbos de categorías básicas hasta llegar a los más complejos. También deben tomarse en cuenta que las categorías conocer, comprender y aplicar se usan para proyectos cortos o tareas comúnmente de la universidad, dice. Que no se posee un tiempo amplio para su desarrollo. En el proceso de investigación hay un tiempo límite, que es lo que vamos a trabajar. En el caso de ustedes, yo les dije que con esto cerramos el trabajo de investigación, prácticamente la asignatura. Entonces vamos a tener, si bien es cierto, yo lo estoy trabajando ahorita, pero hay otras actividades que hacer. Entonces, mientras estemos desarrollando los otros contenidos, nosotros vamos a estar trabajando de forma simultánea lo que es la investigación, ambas partes. Luego dice, no se usan para tareas comunes, que no se posee un tiempo amplio, pero se usan generalmente para proyectos como diplomados, profesorados, mientras que las de analizar, sintetizar y evaluar son proyectos a más largo plazo, que requieren procesos cognitivos más profundos y metodologías y técnicas de recolección de datos. Para llegar a un resultado del estudio se usan proyectos de licenciatura. En el caso de ustedes, pues son eso, ¿no? Las técnicas de recolección de datos son las muestras que yo voy a tomar para poder sustentar mi parte teórica. O sea, prácticamente la parte teórica son los fundamentos o postulados teóricos que plantean los autores y los de datos que les van a dar sus informantes, que tiene que ver con los instrumentos que ustedes van a aplicar, es la parte práctica. O sea, acá y se definen también una serie de verbos para objetivos generales. Es bueno utilizar y conocer los verbos, ¿verdad? Verbos para objetivos generales. De hecho, aquí se hacen varias presentaciones de los objetivos. Analizar, formular, calcular, fundamentar. Todos estos, probablemente usted va a seleccionar uno de ellos, pero usted tiene que ser muy claro cuál es el que le va a permitir o le es viable para poder trabajar su tema, porque aquí presentan varios, pero cuál es el idóneo para revisarlo o para trabajar, cuál es el que me va a permitir alcanzar mi propósito, un ejemplo. Y ahí tienen varios, mientras que los restantes se van a utilizar específico, y aquí me presenta otro listado de verbos en infinitivo. Lleva en primer lugar un verbo en infinitivo. Tips para redactar un objetivo. Ahí está, miren. Seguido del que debemos preguntar, ¿qué cosa es lo que pretendo? Más el verbo. Ejemplo, ¿qué cosa? Más analizar. Ahora que definimos cuál es el objetivo de usar este verbo. Definimos la acción. Como ejemplo, ¿cómo vamos a analizar el rendimiento académico? Por último, definimos la finalidad de llevar a cabo esa pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué fin? Ejemplo, ¿con qué fin analizar el rendimiento académico? El tema sería, primero, aquí se lo voy a colocar. Este sería el tema. El rendimiento académico. ¿Eh? Ese sería el tema. El objetivo sería analizar. Entonces, este analizar, vamos a colocar en otro color para que lo determinemos. Poner en celeste. El tema está aquí, el verbo está aquí. Analizar el rendimiento académico. Ahí tenemos ya un objetivo. Por último, ¿con qué fin lo vamos a hacer? Analizar el rendimiento académico. ¿Para qué? Para determinar, qué sé yo, el nivel de conocimiento de los estudiantes, qué sé yo. O determinar las causas del rendimiento. Podría ser también. Luego podríamos decir, ¿a quiénes le vamos a analizar el rendimiento académico? A los alumnos de la escuela tal. Esa podría ser el universo.
la población sería, qué sé yo, cuarto año o 10º grado, como le queramos decir. Pero luego tengo que especificar cuál de los cuartos años. ¿Podrá ser el A del turno matutino o será el B del turno vespertino? ¿Voy a retomar como muestra a todos los alumnos? No, voy a tomar. Existen diferentes tipos de muestras. Muestras aleatorias, muestras al azar. Entonces usted va a retomar una cantidad, ¿no? Para poder retomar esa información que le van a dar, que le va a permitir resolver el problema. Entonces, ahí lo tiene. ¿Cómo qué fin analizar el planteamiento del problema? Luego me dice. El planteamiento del problema es uno de los pasos iniciales para definir y plantear un proyecto de investigación. Bien lo miramos en las diapositivas, ¿no? Luego me dice, suele expresarse en el primer apartado de un proyecto o un anteproyecto y detalla el problema concreto con que tiene el investigador. O sea, ¿cuál es el interés que tiene el investigador para plantear el problema? Resolverlo, considero yo. Es una etapa que se entiende como una base de la investigación porque es clave en la delimitación del tema de interés. Por eso le decía, se plantea el tema general, luego la delimitación del tema. Aquí prácticamente va dándoles el norte. Aquí habla de delimitación del tema. Miren. Entonces, un tema general, que es lo que ustedes hicieron. Luego hay que delimitarlo. ¿Qué pretendo yo con este tema? En esta etapa se intenta responder a la pregunta ¿qué cosa? Es decir, ¿qué cosa vamos a investigar? ¿O cuál es el problema? Un ejemplo, yo les podría decir, analizar la biodiversidad ambiental. ¿Pero cuál biodiversidad? ¿Qué específicamente de la biodiversidad voy a estudiar? Un ejemplo. Si yo digo, voy a estudiar, analizar el medio ambiente, ¿cómo influye las emisiones de gases en el medio ambiente? ¿A qué le vamos a llamar medio ambiente? ¿A qué? Tendríamos que definir exactamente qué del medio ambiente vamos a utilizar. Las especies, qué sé yo, marinas, terrestres, ¿qué? Las plantas. O sea, ahí estoy delimitando hasta dónde va a llegar. En esta etapa se intenta responder, dice, a la pregunta qué cosa, es decir, qué cosa, cuál es el problema. Respuesta. El problema surge tras el estudio y el análisis del investigador. Para esto hay que trabajar un interrogante que no ha sido abordado, o sea, que a nadie la haya realizado, que no se haya abordado, no se haya estudiado. Y se plantea y ver de qué manera se le puede comprender. Todo problema debe relacionar variables, y era lo que yo les decía, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos van a ser mi guía. Luego esas variables se me van a convertir en parte teórica. Las variables, ser medido, verbo, y buscar alguna respuesta. El planteamiento del problema suele ser el primer capítulo de un proyecto y debe escribirse en prosa concisa y coherente. Ahí están las cualidades de la redacción. E ir desde lo más general hacia lo más específico, por ejemplo, que se delimita. Plantear el problema supone no solamente identificarlo, sino también identificar el punto de abordaje. Por eso le decía que específicamente es lo que pretendo trabajar. Luego planteo los objetivos de la investigación, qué tan viables son que se lleve a cabo y conocer la importancia que van a tener, qué tan relevantes son. Luego me dice, un problema de investigación puede ser un problema concreto de la vida cotidiana o estar enmarcado dentro de una disciplina científica específica. Algunos ejemplos del planteamiento del problema pueden ser, dice acá, miren, existe relación entre la suba de la ocupación hotelera durante el mes de mayo en la ciudad de Temuco, es un ejemplo, y las nuevas disposiciones del gobierno. ¿Cómo detectar a tiempo un caso de bullying en la escuela? ¿Por qué afectaron el rendimiento de los alumnos secundarios los cambios en los plazos de entrega final? Si observan, todas van en interrogante. ¿Existe relación entre la baja de siniestros viales y la señalética en la provisional 22? ¿Cuál es el riesgo de permitir el uso de teléfonos celulares en la aula? ¿Cuál sería el tema aquí? Vamos a ver. Este sería el tema. Miren. Este sería el tema.
el uso de teléfonos celulares en aula. Ese sería el tema. ¿Qué es lo que pretenden indagar? El riesgo de permitirlo. Ese podría ser lo que me va a completar la información, un ejemplo. Ahí está. El planteamiento del problema dice que eso es uno de los pasos de que se utiliza el método científico y se realiza luego de la observación de un fenómeno. Cuando nosotros aplicamos los pasos del método científico, planteamos e iniciamos con la observación de un fenómeno. El planteamiento implica una pregunta que el investigador va a tratar de responder al proceso de investigación. Alcance y limitaciones de un proyecto, de alguna manera lo habíamos visto. ¿Cómo redactar el planteamiento del problema? Dice que para redactar el planteamiento del problema se siguen los siguientes pasos. Uno, identificar el problema. Lo primero que se debe hacer es determinar cuál es el asunto en que va a ocuparse el trabajo de investigación. Para esto, dentro de un área de interés, se va a elegir un tema concreto y dentro de ese debe identificarse un problema. Para abordarlo, tenemos que entender que el tema parte de una general y luego se va a ir especificando en un problema específico. Por ejemplo, frente a la suba de casos de bullying registrados durante el último mes en la escuela primaria, se propone investigar qué tipos de medidas se pueden adoptar. El tema es casos de bullying. Luego es tipos de medidas que se van a abordar. ¿A quién va a ir dirigido? Al personal docente y no docente. Puede indicar también otros posibles casos de acoso escolar que probablemente en el proceso de investigación me pueden aparecer. Luego sería contextualizarlo. ¿Qué es eso de contextualizar el problema? Una vez identificado el problema, se ofrece el contexto, es decir, que presentes existen. Entiéndase como antecedente de contextualizar el problema, es quienes lo han tenido a cuenta o estudiado. Probablemente haya investigaciones que se hayan realizado en base a esto. Por eso, que presentes existen sobre el tema de estudio, quienes lo han tenido o estudiado. Fíjense que esto sirve, los antecedentes, ¿verdad? Esto permite conocer el punto de inicio donde va a comenzar la investigación. Porque probablemente dice usted, esto ya lo investigaron, pero no lo investigaron como era, un ejemplo. La investigación y dejaron una puerta abierta los investigadores, entonces yo puedo retomar esa puerta abierta. Si no quedó claro en el proceso de investigación que ellos hicieron, yo la puedo retomar. Luego dice, por ejemplo, la investigación toma como punto de partida los hechos registrados en el último semestre y los métodos, por eso les digo, cuando se ubique en tiempo, ahí está, miren, ¿cuándo lo van a hacer? En el último. Luego me habla de los métodos llevados adelante por otras escuelas, tanto en públicas como en privadas. ¿En dónde la va a hacer? ¿En una pública o en una privada? ¿De dónde va a salir esa información recopilada? A través de las encuestas de la institución, a quién va a ir dirigida, quiénes van a ser mis proveedores, dirían los administradores de empresa. ¿A quién voy a hacer esa encuesta? ¿A los padres, a los alumnos? ¿Puedo dirigírsela a los maestros? Miren cuánto podría, a esa misma institución podría ser al director, un ejemplo. Luego dice acá, delimitar el problema. ¿Qué significa eso? Implica ofrecer datos concretos, específicos y puntuales del abordaje. ¿Desde dónde vamos a iniciarlo? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuáles son las limitaciones importantes? ¿En qué lugar y tiempo específico se va a aplicar? Ya se los había dicho anteriormente esto. Es importante que el problema sea planteado de forma clara, sin ambigüedad, en forma de pregunta y que exprese algo que pueda ser observado. Por ejemplo, el problema concreto que se quiere resolver en la investigación es: ¿el rol de los maestros puede ser importante en la prevención del bullying en la escuela? Se puede. Para esto es importante determinar algunos qué metodología se podría llevar a cabo, teniendo en cuenta qué variable. ¿Sería lo mismo en todos los cursos de la escuela? Que probablemente en algunos no se da el bullying, un ejemplo. ¿Con quiénes debería de trabajar en conjunto los maestros? Probablemente con algún psicólogo, con autoridades del Ministerio de Educación. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para identificar un posible caso de bullying? Primero lo que debemos de tomar en cuenta ahí es la observación y uno de los pasos del método científico. Determinar el nivel de comportamiento del chico, determinar si realmente hay bullying o no. ¿Cuáles serían los pasos a seguir una vez identificado un caso de bullying? Primero, manejarlo con discreción, ¿verdad? Para no seguir violentando el derecho del niño. Es importante, o del adolescente.
Luego tenemos justificar el enfoque, que es lo que yo les pretendía con lo que ustedes iban a presentar el domingo pasado. En este paso se van a explicar cada una de las razones para investigar determinado problema y qué aporte dará usted como investigador a la investigación en el campo temático específico. Eso es que ustedes están trabajando prácticamente con el enfoque de la carrera de ustedes. Y yo les decía, ustedes son investigadores y de naturaleza somos investigadores, siempre vamos a estar indagando para resolver un problema existente. La universidad los está preparando porque ustedes también van a estar en el profesional y van a tener que resolver, si están en el departamento de ventas porque han bajado las ventas, un ejemplo. ¿Verdad? O si estoy en el área contable, probablemente yo puedo indagar qué métodos están utilizando los de contabilidad del área contable para poder utilizar a lo mejor las vacaciones, qué sé yo. Entonces, es determinar el enfoque, justificar el enfoque. Por ejemplo, nuestra investigación dice, este es un ejemplo para lo que ustedes van a trabajar. Busca ampliar las formas de reducir el bullying escolar y con esto mitigar el impacto que tienen las infancias. ¿Cuál es prácticamente el aporte que va a investigar el investigador? Mitigar el impacto que tienen las infancias. Eso es lo que usted pretende. Se intentará investigar metodologías que permitan al personal entonces ustedes van a también sugerir alguna metodología que ayude al docente y no docente a identificar casos de bullying, por ejemplo, y así poder hacer foco en la prevención para medida, prevención y cuidar la integridad de todos los alumnos. Ahí está. No sé si hasta donde voy tengo preguntas o solamente me están escuchando. Así que les consulto cómo vamos. Yo ahorita sí tengo una pregunta, profe. Perfecto. Cuando estábamos en la clase, estábamos redactando la definición del problema para el informe. Usted nos corrigió varios de los que teníamos. Sí. Entonces, ahorita se me vino una pregunta con lo que está diciendo usted. ¿En la definición del problema podría estar redactado en forma de pregunta o siempre tiene que estar en afirmación? Las preguntas te van a servir para poder redactar los objetivos. El planteamiento del problema sí lo puedes plantear en forma aseverativa y declarativa. Yo te presenté ejemplos de cómo lo podrías Ajá. hacer. Este material es importante. Yo insto a que después le den una revisadita a ustedes porque lo van a tener que hacer. Entonces, por eso es bueno y gracias a los que se conectaron, ojalá que haya cada uno de los integrantes de los equipos y puedan, ¿verdad?, apoyar ustedes porque, para que puedan guiar el proceso de investigación que van a hacer porque es parte del examen, del primer examen y del segundo. Entonces, considero que es importante retomarlo, el material y estar claro, ¿no? ¿Dónde vamos? Si tienen consulta, muchachos, de todos modos voy a revisar el plan porque quiero saber qué es lo que les dejé de tarea. No hay pregunta. Parece que no hay. Bueno, pero voy a revisar el plan y ahí me ubico. El plan dice, bueno, se suponía que ese día íbamos a conocer lo que era la ética de la investigación, cómo se iba a trabajar en base a los pasos, cómo delimitar un tema de investigación, cómo elegir temas de investigación en 8 pasos, las fichas de contenido que yo las voy a explicar en esta próxima clase, la toma de notas como medio de recopilación de información de tema,